Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les comparto el siguiente algoritmo. Vamos a ingresar tres números y dependiendo de estos números, vamos a determinar si corresponden a un triángulo equilátero, a un triángulo isósceles o a un triángulo escaleno. Vamos a hacer un ciclo que se va a estar repitiendo y cuando se ingresen tres ceros, este ciclo va a finalizar. Muy bien, pues vamos a empezar. Antes que nada les comento que voy a trabajar con el simulador configurado en modo flexible. Entonces lo configuramos y continuamos. Declaramos las variables, voy a utilizar la variable i, la variable a, b y c. Todas estas variables las declaro de tipo entero. Previamente inicializo la variable i con el número 0 y vamos a crear un ciclo, en este caso el ciclo mientras, que se va a estar repitiendo siempre y cuando la variable de control sea diferente del número 0. Cuando se ingrese el número 0, este ciclo va a finalizar. Bien, la variable i la inicializo con el número 1. Por lo tanto, ya de entrada, la condición se cumple. La variable de control es diferente del número 0. En el cuerpo de este ciclo voy a utilizar la función escribir y decimos ingresa 3 números. Estos datos los asignamos con la función leer en la variable a, b y c. Una vez que tenemos los números, vamos a determinar si corresponden a un triángulo. Esto lo voy a hacer con la siguiente condición. Vamos a evaluar si la variable a es menor o igual a 0. O vamos a evaluar si la variable b es menor o igual a 0. Y finalmente vamos a evaluar si la variable c es menor o igual a 0. Si se cumple alguna de estas condiciones, entonces quiere decir que los datos no corresponden a un triángulo. Por lo tanto, con la función escribir decimos los datos no corresponden a un triángulo. Muy bien, y sabemos que este ciclo va a finalizar cuando se ingresen tres ceros. Por lo tanto, en el cuerpo de esta condición, vamos a evaluar si la variable a es igual a 0. Utilizamos el operador y evaluamos si la variable b es igual a 0 y vamos a evaluar si la variable c es igual a 0. Cuando se cumplan las tres condiciones, entonces quiere decir que se están ingresando tres ceros. Por lo tanto, el ciclo debe finalizar. Y sabemos que este ciclo se repite mientras que la variable i sea diferente de 0. Por lo tanto, cuando la variable i sea igual a 0, entonces el ciclo debe finalizar. Bien, pero cuando no se cumplan estas condiciones, entonces colocamos una parte falsa y en la parte falsa vamos a determinar el tipo de triángulo. Vamos a empezar con el primero, el triángulo equilátero. Sabemos que sus tres lados son iguales. Por lo tanto, vamos a evaluar si la variable a es igual a la variable b. Voy a utilizar el operador y vamos a evaluar si la variable a es igual a la variable c. Nuevamente utilizamos el operador y vamos a evaluar si la variable b es igual a la variable c. Si las condiciones se cumplen, entonces quiere decir que los tres lados son iguales. Por lo tanto, con la función escribir decimos el triángulo es equilátero. Muy bien, vamos con el siguiente. Voy a calcular o voy a determinar si el triángulo es escaleno, ya que el escaleno es lo contrario. Si los tres lados son diferentes, entonces es escaleno. Bien, pues entonces evaluamos si la variable a es diferente de la variable b. Utilizamos el operador y vamos a evaluar si la variable a es diferente de la variable c. Utilizamos el operador y vamos a evaluar si la variable b es diferente de la variable c. Cuando se cumplan estas condiciones, entonces quiere decir que el triángulo es escaleno. Por lo tanto, decimos el triángulo es escaleno. Muy bien, vamos por el último caso, el triángulo isósceles. El triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Por lo tanto, vamos a evaluar entre paréntesis si la variable a es igual a la variable b y que la variable a sea diferente de la variable c. Es decir, dos lados iguales, en este caso la variable a y la variable b,
y que la variable c sea diferente. Otro caso sería, entre paréntesis, que la variable a sea igual a la variable c y que la variable a sea diferente a la variable b. Es decir, dos lados iguales, en este caso la variable a y la variable c, y que la variable b sea diferente. Muy bien, otro caso sería, por ejemplo, que la variable b sea igual a la variable c y que la variable b sea diferente de la variable a. Dos lados iguales, en este caso la variable b y la variable c, y la variable a diferente. Entonces, cuando alguna de estas condiciones se cumpla, quiere decir que el triángulo es isósceles. Por lo tanto decimos, el triángulo es isósceles. Muy bien amigos, de esta manera es como me quedaría el código. Vamos a probarlo para que puedan ver cómo funciona. Entonces lo ejecutamos. Me pide que se ingresen 3 lados. Muy bien, pues vamos a ingresar 3 lados iguales. Por lo tanto me dice, el triángulo es equilátero. Y nuevamente me pide 3 números. Vamos a ingresar, por ejemplo, 3 números diferentes, el 1, el 2 y el 3. Por lo tanto me dice, el triángulo es escaleno. Ahora ingresamos 2 lados iguales, el 5 2 veces y el número 8. Por lo tanto me dice, el triángulo es isósceles. Nuevamente voy a ingresar 2 lados iguales, pero en diferente orden, por ejemplo el 5, el 8 y el 5. Por lo tanto me dice que el triángulo es isósceles. Ahora ingresamos el número 0 y el número 5 2 veces. Por lo tanto, el algoritmo me dice, los datos no corresponden a un triángulo. Y sabemos que este ciclo finaliza cuando se ingresen 3 ceros. Por lo tanto, los ingresamos. 1, 2, 3. Y como podemos ver, el algoritmo finaliza. Muy bien amigos, de esta manera es como funciona este código. Espero les guste y más que nada que les pueda servir. Un saludo y nos vemos en la próxima entrega.